Dios te bendiga, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Excelente, qué bueno escuchar eso, hermano. Bueno, pues me da gusto, como comentaba el pastor, escuchar ese testimonio de parte de nuestra hermana Alma, el saber cómo a través de estos estudios, pues Dios está haciendo algo impactante en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor no todos hemos tenido la oportunidad de realizar estos estudios, así que el día de hoy yo quise aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes la lección número 8. ¿Cuántos pudieron ver la lección número 8 de Iglesia en Casa, hermano? Que pueda ahí levantar su mano para... Excelente. Nomás mi hermana Alma y mi hermano Charlie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, pues el día de hoy vamos a ver esta lección que lleva por nombre: debemos dar buenos frutos. Gloria a Dios. Debemos dar buenos frutos. Porque no le dice allá al que está a su lado, dígale, hey, debemos dar buenos frutos. Debemos dar buenos frutos. Debemos dar buenos frutos, hermano. Mi hermano, Dios espera que cada uno de nosotros demos buenos frutos. Es importante que entendamos que no estamos aquí en la iglesia nada más para ocupar un lugar, Amén, amén. para que nos vean como un número más, una persona más. Realmente somos importantes para Dios. Y Dios espera que crezcamos y sobre todo que demos frutos. ¿Por qué es importante dar frutos? Bueno, en este pasaje que vamos a leer, Jesús dice que ¿cómo vamos a saber que somos verdaderamente discípulos? Dice que por sus frutos van a ser conocidos. Dice, por sus frutos serán conocidos. Dicen que un árbol es conocido por sus frutos. Y de la misma manera, el fruto de nuestra vida evidencia lo que nosotros somos en Dios. Entonces, somos llamados a dar fruto. Y quiero leerle ahí en Gálatas, si puede acompañarme, Gálatas 5, 22 al 23. Ahí los que trajeron su Biblia, hermano, si la trae física, excelente. Si la trae en el celular, pues también. Amén, amén. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer del versículo 22 al 23. Dice de la siguiente manera, dice: mas el fruto del Espíritu, ¿ya estamos ahí, hermano? Amén. A ver, vamos a esperar un poquito para leerlo juntos. Gálatas 5, del 22 al 23. Amén. Le damos lectura y dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí nos menciona esos frutos que deben de ser reflejados en nuestras vidas. Primeramente nos menciona el amor. Hay quienes dicen que es el fruto más importante, y todos los demás vienen del amor. Nos menciona también el gozo. ¿Cómo podemos reflejar que nuestra vida está dando fruto cuando somos personas que tenemos gozo? A veces estamos en la iglesia y podemos ver esas caras largas llenas de tristeza, pero cuando realmente nuestra vida está reflejando ese fruto, podemos reflejar el gozo. Esa tristeza es cambiada por alegría, porque nuestro gozo ya no depende de cómo le esté pasando yo, de cómo me está yendo económicamente, sino que nuestro gozo depende de saber que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, hemos sido salvos y tenemos su amor, su respaldo. Otro fruto que nos menciona aquí es la paz.
Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, gloria a Dios. La paciencia, ¿cuántos somos impacientes? ¿Cuántos queremos todo así de volada? Cuando nos toca ir al seguro y nos toca estar esperando ahí a que nos atiendan. A mí no me gusta ir al seguro porque se me hace una eternidad y siento que se tarda mucho para que lo puedan pasar a uno. A mí no me gusta ir al mandado porque las filotas que se hacen y luego toda la gente se mete. Y si se te meten, pues ya estás ahí listo para reclamarle al que se te metió. ¿Por qué? Porque no reflejamos esos frutos. Mas, sin embargo, ¿qué dice la lección? Debemos dar buenos frutos, debemos mostrar esos frutos, debemos ser pacientes, debemos trabajar en nuestro carácter, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos del Espíritu que se nos mencionan. Y quiero que vaya conmigo ahí a Juan, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Este va a ser el texto base de la lección del día de hoy. Y yo lo voy a leer de la versión NTV porque siento que está un poquito más explicada, más entendible. A lo mejor cambian algunas cosas con su versión, pero prácticamente es lo mismo. Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 6. Donde esté listo ahí, hermano, me vas a saber con un amén y le damos lectura a todos. Juan, capítulo 15, del versículo 1. Y vamos a leer hasta el 8, del versículo 1 al 8. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Y dice así. Estas son palabras de Jesús y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Cuando producen mucho fruto, eso es muy interesante, dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén, gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y yo quisiera preguntarle, hermano, ¿usted sabe lo que es una vid? ¿Quién tiene el conocimiento que es una vid? Que me pueda ahí decir. Así es. Bueno, pues la vid, hermano, así en términos sencillos, pues es la planta que produce la uva, como lo menciona nuestra hermana Alba. Esa es una vid, es la planta que produce la uva. Y es interesante cómo Jesús, hay quienes dicen que esta es una parábola, hay quienes dicen que es una metáfora, que solamente está usando el ejemplo, y él se está haciendo llamar como una vid. Él dice: yo soy la vid verdadera. Recordemos que la vid pues es aquella planta que produce la uva. Y me ponía yo a investigar un poquito y descubrí que la vid era, bueno, se había convertido en un símbolo para Israel, un símbolo muy importante, porque gracias a la vid, a su producción, habían prosperado en gran manera por el negocio del vino y el sembradío y todas estas cosas, la agricultura. Entonces la vid era algo muy significativo. Incluso miré que había una moneda que tenía también tenía como sello pues una vid.
O sea, era algo con lo que los judíos estaban como muy relacionados con eso. Y incluso quiero que vaya conmigo ahí a Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Y vamos a leer ahí un poquito lo que dice del 1 al 7. ¿Ya estamos ahí? Bueno, les voy a dar un poquito de tiempo para que vaya ahí junto conmigo. Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, un canto acerca de su viña. Dice, mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperabas uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerta. Dice más adelante, él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Vemos cómo también en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel como una vid plantada por Dios. Dice que él esperaba un fruto de esta vid, un fruto dulce, mas sin embargo recibió un fruto amargo. También si puede ir ahí conmigo a Salmos, el Salmo 80. Y vamos a leer del 7 en adelante. Salmo 80, el versículo 7 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente: haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Fíjense lo que dice aquí. Dice, nos sacaste de Egipto como una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a una tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente hacia el río Eufrates. Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas? De modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos. Los jabalíes del bosque los devoran y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste. Este hijo que criaste para ti, somos cortados y quemados por nuestros enemigos. Que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Entonces, me llama mucho la atención cómo se hacía referencia al pueblo de Israel como una vid plantada por Dios, como una vid de la cual Dios esperaba recibir un fruto dulce, mas sin embargo dice que el fruto que recibió de esta vid fue amargo. Sabemos que el pueblo de Israel pues
fue desobediente. Sabemos que el pueblo de Israel levantó altares a otros ídolos y hizo cosas que no fueron gratas delante de Dios. Dice, nos sacaste de Egipto como una vid y nos plantaste en una buena tierra y nos limpiaste y nos ayudaste a crecer, mas sin embargo, ¿qué fue lo que hicimos? Te desobedecimos. Y me llamaba mucho la atención cómo esta imagen de la vid viene desde el Antiguo Testamento. Y ahora en el Evangelio de Juan, Jesús menciona estas palabras. Él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mi padre había plantado una vid, esperado un fruto, pero ese fruto no fue encontrado. Mas sin embargo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que pudo producir el fruto que mi padre esperaba. Amén. Y Jesús se mostraba como una vid porque él también sabía que la gente, las personas estaban relacionados con la vid. Entonces, ¿qué dijimos que era la vid, hermano? Así es, la planta que produce la uva, ¿verdad? Y Jesús empieza a dar este ejemplo y él dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, mi padre es el labrador. ¿Quién sabe lo que es un labrador? El que cuida la tierra y labra la tierra para que crezcan las... Así es. Buscan la... Así es como un agricultor, ¿no? Es la persona encargada de cuidar la vid. Si la vid necesita ser regada, pues el labrador es el encargado de regar. Si la vid necesita que se le quiten las ramas secas porque se dice que pues esas ramas no permiten el crecimiento del fruto, el labrador es el encargado de llevar a cabo este trabajo. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Amén. Entonces es una imagen muy, muy hermosa si nos ponemos a analizarla, hermano. Tenemos que entender que Jesús es esa vid, es esa fuente de vida a la que todo creyente debe aferrarse, debe apegarse y debe de estar ahí siempre. Y no solo eso, que hay un Padre amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros, que está al cuidado, que está quitando lo que no sirve con el propósito de que podamos llevar ese fruto. Amén, gloria a Dios. En este estudio hay 2 puntos. Es un estudio, se podrá decir que corto. Solamente son 2 puntos. Y el primero de ellos es el siguiente. Dice, debemos permanecer unidos a Jesús para dar buenos frutos. Debemos permanecer unidos a Jesús para dar buenos frutos. ¿Usted cree que para dar buenos frutos debamos permanecer unidos a Jesús? Esta es una palabra bien interesante, hermano. El Amén, permanecer. Permanecer. Fíjese lo que dice ahí en Juan, como leíamos ahorita. Juan 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Entonces es bien importante, hermano, que entendamos eso. Jesús es la vid verdadera a la que debemos de aferrarnos. Amén. Creyentes. Si queremos dar frutos, tenemos que permanecer en Dios, tenemos que permanecer en esa vid que es la fuente de vida. Amén, gloria a Dios. Amén. Un ejemplo bien sencillo, hermano, pero que creo que nos enseña mucho es, por ejemplo, cuando usted arranca una rama de un árbol, pues ¿qué va a pasar con esa rama? Se seca, se marchita, se muere. Lo mismo pasa cuando nosotros no permanecemos en Cristo. Lo mismo pasa cuando nosotros nos separamos o nos apartamos de esa fuente de vida. ¿Y cómo empieza a pasar eso en nuestras vidas? Bueno, pues primero empezamos a dejar de tener esa comunión íntima con Dios, ¿no? Empezamos a dejar de orar,
Empezamos a pensar que la oración, que la comunión, que el hablar con Dios a lo mejor no es tan importante en nuestras vidas como creemos. Y luego después empezamos a desinteresarnos de su palabra, sabiendo que la palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas, sabiendo que pues la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir. Dice que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dejamos de tener esa conexión, dejamos de aferrarnos a la vida. Dejamos de buscarle. Y es lo mismo que pasa, hermano, cuando una rama es arrancada, cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a secarnos, empezamos a marchitarnos. Y fíjese lo que dice aquí, dice, es imposible dar buenos frutos si la fuente de nuestra vida no es Dios. Es imposible vivir de manera agradable al Padre Celestial por nuestras propias fuerzas. Si nosotros queremos dar frutos, tenemos que permanecer en Jesús, que es la vid. Es imposible que con nuestras propias fuerzas queramos dar esos frutos que Él espera recibir de parte de nosotros. Dice, es imposible vivir de manera agradable al Padre Celestial con nuestras propias fuerzas. Solo podemos vivir según el estándar de Dios, unidos a su Hijo Jesucristo, el único bueno, el único santo, el único que no comete errores de ningún tipo. Ahora, esta palabra permanecer, ¿qué puede significar en nuestras vidas el permanecer en Jesús? Para usted, hermano, ¿qué es permanecer en Jesús? ¿Cómo lo miraría usted? Ser constante día con día. Nada más un día, sí, digamos, ser constante. Así es. En la palabra. Así es. ¿Alguien más, hermano? Llenarnos todos los días de mañana, Así es. leyendo la palabra, Sí. ayunando, orando. Dice aquí, permanecer en Jesús es vivir en su voluntad, haciendo lo que Él nos manda, cumpliendo su propósito, pensar como Él piensa, sentir lo que Él sintió y vivir como Él vivió. Eso es permanecer en Jesús, hermano. El saber que dependemos absolutamente de Él. Él siendo Amén. la vid verdadera, Él siendo la fuente de vida, permanecer es hacer su voluntad. Amén, amén. Obedecerle, cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas, dar ese fruto para que seamos conocidos verdaderamente como discípulos suyos. Que es un discípulo, es un seguidor de Cristo, es aquel que quiere aprender de su maestro, que quiere ser como Él, que quiere seguir su ejemplo. Entonces, eso es permanecer en Jesús, hacer su voluntad, hacer lo que Él nos manda hacer. Y el segundo punto dice, si no damos buen fruto, Dios nos desechará. Si no damos buen fruto, Dios nos desechará. Amén. A lo mejor esto puede sonar un poco fuerte, cruel, pero es real, hay un juicio. Cuando leemos cómo se expresaba del pueblo de Israel como una vid, dice que quitó los muros, que las bestias entraban y devoraban ese fruto. Y aquí de la misma manera dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echarán en el fuego y arderá. Amén. Esto me recuerda mucho a aquella parábola de los talentos, ¿no? Que aquel hombre se iba lejos y luego después regresaba a pedir cuentas.
pues de la misma manera el labrador va a regresar a revisar esa vid, a revisar esos pámpanos para ver si hay un fruto ahí. Y dice que si no encuentra ese fruto esperado, arrancará esa rama seca y será echada al fuego. Entonces, como dice el título, debemos dar buenos frutos. Entonces debemos recordar que no estamos aquí solamente para ocupar un espacio, no estamos aquí solamente para que nos tomen como un número más, sino que somos almas importantes para Dios. Hay un Padre amoroso que trabaja día con día arduamente, porque el trabajo de una vid pues era arduo, era cuidarla, podarla, quitar lo que no servía, regar. Y de la misma manera Dios trabaja con cada uno de nosotros. A veces es doloroso ese proceso, ¿no? A veces tiene que cortar cosas de nuestras vidas que no nos gustan, pero sobre todo que no nos hacen bien y no nos ayudan a crecer. Tiene que cortar cosas de nuestras vidas que no nos permiten dar fruto. Y también dice, el que da fruto lo limpia, ¿para qué? Para que dé aún todavía más. Entonces no nos conformemos, sigamos adelante, permanezcamos en la vid verdadera que es Jesucristo. Amén. Aferrémonos a esa vid, a esa fuente de vida que es Jesucristo. Y bueno, pues este es el estudio, es un estudio cortito, pero creo yo que de mucha edificación, de mucha bendición. Amén. De esta manera, pues yo dejo el lugar a quien corresponde y espero que el mensaje haya sido de bendición para su vida.